Hola, ¿qué tal muchachos? Es un gusto saludarlos nuevamente en esta nueva sesión de trabajo virtual. Para el día de hoy vamos a hacer nuestra práctica número 6 y vamos a continuar con el ejercicio que empezamos en la sesión anterior. En la sesión anterior habíamos hecho una página web que nos quedaría o nos habría quedado similar a la siguiente, a esta que tenemos aquí en pantalla. Solamente teníamos algunas divisiones que eran divisiones grandes, por llamarlo así, y estamos maquetando algo que nos debe quedar similar a esto. Para el día de hoy entonces vamos a hacer las divisiones internas. En este caso vamos a hacer este rectángulo gris y estos círculos grises que están en la cabecera o en el header. Vamos a hacer las divisiones para el nav o el menú de navegación, y vamos a hacer también las divisiones para este div que puede contener imágenes o cualquier tipo de contenido. Además, acá en el centro de la página vamos a tener la forma en la cual vamos a hacer la división de nuestra sección. Vamos a agregar entonces artículos y lo que es llamado aside dentro del HTML5. Entonces hoy vamos a hacer estas divisiones. Debe quedarnos algo muy similar a esto que tenemos en la pantalla. Lo primero que vamos a hacer es vamos a mirar el código HTML que ya teníamos. Este fue el mismo código de la clase anterior. Les recomiendo que lo copie y lo pegue, genere un nuevo código por si tiene alguna equivocación, no vaya a modificar el código que ya está hecho hasta aquí y que está funcionando bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es modificar el número de la práctica. Nuestra práctica era la 5, entonces ahora estaremos escribiendo que es nuestra práctica número 6. El resto vamos a comenzar a modificarlo mientras vamos haciendo los cambios, y aquí lo tengo. Entonces vamos a ir viendo los cambios en pantalla inmediatamente. Lo primero que vamos a hacer, vamos a irnos a los estilos y vamos a modificar algo que habíamos dejado en porcentajes en la clase anterior, y esta vez lo vamos a manejar con un tamaño fijo en píxeles porque así nos hace más fácil la práctica. Lo que vamos a modificar es el ancho de nuestras cabeceras y de todo lo que utilizamos dentro de la página web, porque nosotros lo habíamos hecho en porcentajes y para esta práctica es mucho mejor hacerlo con tamaño fijo. Entonces nosotros habíamos indicado que el header ocupara el 90% de la página. En esta clase vamos a utilizarlo, vamos a decir que es de 1200 píxeles. Esto es una pantalla promedio. Entonces vamos a modificar tanto en el header como en el nav, en la sección y en el footer. Y buscamos entonces en la página donde teníamos el porcentaje del 90%, guardamos los cambios y vamos acá, actualizamos y listo. Ahí tenemos en píxeles. Fíjense que se redujo un poquito, pero no importa, podemos trabajar exactamente así. Fíjense que se sigue viendo igual. Entonces vamos a comenzar a trabajar primero en el código HTML. A diferencia de la vez anterior que trabajamos primero todo el código HTML y luego el CSS, esta vez vamos a ir trabajando por pedazos. Hacemos un pedazo de HTML y luego nos pasamos al CSS a ver cómo vamos dándole estilos. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la etiqueta header. Esa etiqueta la teníamos vacía. Recordemos que corresponde a esta parte superior. En esa parte superior, según la maquetación, va un rectángulo que puede ser de cualquier color, no necesariamente gris. Va un rectángulo y 3 círculos. El rectángulo puede corresponder al logo de la empresa o del comercio al cual le estemos haciendo la página web, y estos círculos pueden corresponder a redes sociales. Entonces vamos a comenzar a insertar aquí el cuadrado para el logo de esa empresa. Nos ubicamos entonces dentro del header y lo primero que vamos a hacer es hacer un div, y ese div va a tener un ID, el cual vamos a llamar precisamente logo. Usted puede llamar el ID como quiera, igual lo importante es que sepa cómo lo identificó. Y vamos a agregar entonces 3 div más, uno por cada una de las redes sociales que vamos a tener. Pero entonces este primer div, que va a ser para las redes sociales, vamos a llamarle icono 1 y vamos a copiar y pegarlo porque necesito 3. Y vamos a modificar el ID, icono 1, icono 2 e icono 3. Entonces aquí tengo el ID para el logo, que es lo que necesito y 3 para cada uno de esos círculos.
Entonces aquí tengo esos div disponibles. Voy a guardar la página web. Hasta el momento, si actualizo, pues no pasa nada porque no le he dado colores. Entonces ahí están las divisiones, pero están de forma transparente. Entonces vamos a ir directamente a modificar el CSS para ver qué estilos podemos agregarle entonces a esas divisiones que acabamos de hacer. Le acabamos de llamar logo a nuestra primera división. Entonces vamos a ubicarnos teniendo en cuenta el flujo de nodos. ¿Qué es el flujo de nodos? La forma en la que están dispuestas sobre la pantalla todos los objetos que tengo allí. Si nos damos cuenta, en el CSS tengo primero las opciones generales, luego viene el header, luego viene el nav, es decir, vengo trabajando en orden. Yo no puedo utilizar, o bueno, sí puedo, pero no es una buena práctica, codificar el header de último, porque el header es lo primero que aparece en la página web. Y recordemos que son hojas de estilo en cascadas y primero ejecuta lo que está arriba y luego va bajando. Entonces debemos tener eso en cuenta. ¿Cómo vamos entonces a codificar cosas que están dentro del header? En nuestra página de estilo CSS deberíamos insertar ese código debajo del header. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a trabajar por ahí. Como el ID que yo identifiqué por allá fue logo, entonces lo llamo con el numeral logo y agrego las llaves en las cuales van a tener el código. Lo primero que vamos a hacer es decirle que la posición, a diferencia del header, ya no va a ser posición relativa, sino que va a ser una posición absoluta. Esto me va a permitir mover ese cuadrado que yo voy a hacer, ese rectángulo, lo voy a poder mover dentro de la caja en la cual se encuentra ubicado, que es el header. Vamos a decirle que la posición es absoluta y vamos a comenzar a trabajar, a mostrarles algunas cositas que podemos hacer con el header. Yo primero le voy a decir que aquí va a tener 0 píxeles de top, en el left va a tener 0 píxeles también. Ya comienzo a explicarles. Vamos a comenzar a trabajar estas posiciones así como las tenemos, todas las posiciones. Si yo determino que la posición es absoluta, yo puedo entonces darle márgenes individuales a este objeto. Recordemos que trabajamos en orden de las manecillas del reloj, en el sentido de las manecillas del reloj. Comenzamos con top, que es arriba, entonces vamos a ir moviéndonos en esas posiciones. Yo lo voy a dejar en 0 por ahora, vamos a ir modificándolo para que se den cuenta cómo funciona. Y le pido por favor de que esté muy atento cómo funciona la forma de movernos en las cajas o de mover un objeto dentro de una caja principal, porque le va a servir muchísimo de ahora en adelante. Entonces el ancho es de 200 píxeles y el alto vamos a establecerlo en 100 píxeles. Vamos a decirle que tiene un background. Vamos a establecerlo al igual que todo lo que hemos venido trabajando en escala de grises. Entonces vamos a utilizar las 3C. Vamos a guardar los cambios y aquí ya debe comenzar a verse algo. Si yo actualizo, fíjense donde tengo la caja que me va a contener ese logo. Se encuentra pegada al borde superior izquierdo. Vamos a mirar algo. Aquí yo estoy manejando todas las posiciones y les estoy diciendo 0. Para poder moverme o para poder mover la caja del logo dentro de la caja principal, que es el header, tengo que comenzar a jugar con esas posiciones o con esos márgenes. ¿Qué puedo hacer? Primero yo puedo dejar algunos y puedo quitar otros. Yo voy a quitar el left y voy a quitar el bottom. ¿Esto qué me indica? Que va a quedar en el top, es decir, arriba, y va a quedar en el right, es decir, a la derecha. Si yo guardo los cambios así como está y actualizo, fíjense para dónde se me mueve la caja del logo. Si yo quiero entonces que quede en la parte de abajo de la derecha, debo dejar exactamente esas dos coordenadas. Entonces la derecha ya la tengo y tengo aquí arriba, entonces no debe venir arriba sino abajo. Entonces establezco la propiedad de abajo, vamos a guardar esos cambios, actualizo y fíjense entonces que ya moví un poco ese elemento. Si quiero entonces que aparezca de este lado, va a aparecer entonces en la parte de abajo pero en el lado izquierdo. Entonces la parte de abajo que es esta queda, entonces vamos a modificar es el left. Guardo los cambios, actualizo y ahí tenemos y ya hemos hecho el movimiento alrededor de toda la caja en las esquinas. Pero yo no quiero que quede en las esquinas, yo quiero que quede un poco centrado.
Para hacerlo que quede un poco centrado, yo debo tener en cuenta cuál es el tamaño del header. Vamos a mirar entonces nuestra maquetación y fíjense dónde queda un poco separado de arriba y un poco separado del costado. De arriba queda separado ciertos píxeles o porcentaje que no los he determinado, vamos a ir determinándolo. Y de la parte izquierda también queda separado cierta cantidad de espacio, ¿cierto? Entonces vamos a codificar eso precisamente. ¿Cómo me va a quedar? Yo necesito que quede arriba, vamos a decirle top. Y en el top vamos a darle una distancia de 25 píxeles. Y vamos a decirle left, ahí donde está, pero en el left vamos a darle una distancia de 30 píxeles. Vamos a guardar los cambios, vamos a cerrar este diálogo, guardo los cambios, vamos a actualizar la página web y listo. Vean dónde se ubica nuestra caja. Ya ahí podremos ubicar cualquier cosa, ahí podemos escribir, ahí podemos subir una imagen. Recordemos que la imagen que vamos a subir allí debe tener entonces como tamaño máximo el tamaño de la caja que acabamos de codificar, que entonces es de 200 píxeles de ancho por 100 píxeles de alto. Vamos entonces con la parte de los círculos, ¿cierto? Ya esto lo tenemos, vamos a ir a la parte de estos círculos que tenemos por acá. Obviamente también para seguir con el flujo de datos, los círculos deberían ir codificados aquí debajo del logo. Vamos a ver qué tenemos en el index. Tengo tres divisiones que se llaman icono 1, icono 2 e icono 3. Pero entonces aquí vamos a agregar algo más. Vamos a agregarle una clase. Entonces luego de donde termine el ID icono 1, vamos a agregar que todos van a pertenecer a una misma clase, porque los tres van a tener las mismas propiedades. Entonces podríamos hacerlos como una clase. Entonces vamos a agregar una clase que se llama RSOC de redes sociales, porque les dije que podíamos utilizarlos precisamente para eso. Vamos a copiar y pegar para ahorrarnos un poquito de código. Guardo estos cambios. Acá no debe haber un cambio significativo en la página web, no hice nada, esto simplemente es código. Vamos a nuestros estilos y debajo de donde acabo de codificar el logo, vamos entonces a comenzar a codificar lo primero, la clase que acabo de escribir, que es RSOC, que recordemos que es redes sociales. Primero, que la posición nuevamente es absoluta. Recuerden que la posición absoluta es la que nos va a poder o la que nos va a permitir movernos. Vamos a decirle que ellos van a tener un ancho de 50 píxeles y un alto, en este caso también vamos a dárselo de 50 píxeles. ¿Por qué del mismo tamaño? Porque recuerden que el día que hicimos la práctica que utilizamos la propiedad border radius, cuando la establecemos en 100% y tiene el mismo porcentaje o la misma altura que anchura, nos crea un círculo perfecto. Y estos que tenemos aquí sobre nuestra maquetación son círculos. Entonces necesariamente deben ser del mismo tamaño. Vamos a darle un background. Vamos a utilizar el mismo que teníamos arriba para que se vea. Y le vamos a dejarlo así por el momento. Vamos a guardar los cambios. Vamos a actualizar y fíjense dónde está aquí. ¿Por qué está aquí? Porque yo aún no le he establecido las posiciones. Las posiciones se las voy a establecer individualmente porque cada uno tiene propiedades de posición diferentes. Las de color y las de forma son iguales para todos, pero las de posición no. Entonces por eso van a ser así. Entonces vamos a establecer el border radius, que es el que me hace falta, y lo vamos a establecer en 100%. Y entonces vamos a guardar los cambios, actualizo por acá, ya tengo círculos. Lo que me hace falta es ubicarlos. Aquí están los tres círculos, simplemente que uno está encima del otro y no se alcanzan a ver. Entonces vamos a decir que la clase RSOC ya la terminé, ya todos tienen las mismas propiedades. Ahora vamos a darle propiedades individuales a cada uno. Vamos a comenzar con uno de los iconos y es el icono número 3. Recordemos que para llamar por ID lo hacemos con el numeral icono 3 y abrimos y cerramos llaves. Vamos a ver cómo funciona esto. ¿Cuál es mi icono 3? Mi icono 3 es el primero que yo tengo aquí, es decir, este es el 1, este es el 2 y el siguiente es el 3. Hay una distancia que separa el borde desde hasta donde comienza el primer icono. Luego sigue un espacio en blanco y luego vendría el segundo icono, sigue otro espacio en blanco y el tercer icono. Es decir, que para yo llegar a este punto en donde está el puntero,
debe existir un espacio aquí que yo lo determino, supongamos 10 píxeles, 20 píxeles, pero yo lo voy a determinar, supongamos 30 píxeles. Y yo le di de espacio o de tamaño a cada uno de esos círculos 50 píxeles. Es decir, que aquí hay 50 píxeles desde que comienza hasta que termina el círculo. Vamos a aumentar un poquito. Desde que comienza aquí hasta que termina de este lado, ¿cierto? Aquí hay 50 más los 30 de aquí son 80. Y supongamos que aquí hay 10 de separación. Supongamos que aquí hay 10 de separación. Son 90. Es decir, el segundo círculo empezaría en 90. Debemos tener en cuenta eso. Debemos tener en cuenta ese juego de matemáticas para poder ubicar muy bien nuestros círculos. Entonces, si usted por casualidad tiene un monitor en donde este 1200 no le funcione y se pase, usted debería bajarlo. Y si lo baja, debe entonces hacer el cálculo usted mismo para saber a qué distancia escribe cada uno de los iconos. Vamos a comenzar entonces con el icono 3. Le voy a decir que tiene una posición top de 50 píxeles. Y le voy a decir que tiene una posición right de 30 píxeles. Es decir, él va a comenzar a 30 píxeles del borde. Vamos a guardar los cambios. Vamos a ir actualizando nuestra página web. Y ahí tenemos nuestro primer círculo. Usted puede jugar con eso. Si usted quiere que no comience en 30, sino que comience más allá, pues pone aquí 40. Pero debe tener en cuenta las distancias que le acabo de decir para que no se confunda. Vamos a copiar y pegar este código. Icono 3. Ahora en el momento pasamos a icono 2. El icono 2 va a tener una distancia top de 50 porque todos van a estar al mismo nivel. Entonces va a tener una distancia top de 50. Pero el right no puede ser de 30, debe ser de 90, lo habíamos dicho anteriormente. Vamos a guardar los cambios, vamos a actualizar y ahí tenemos entonces a 90 píxeles desde este borde mi segundo icono para redes sociales. Y con el tercero vamos a hacer lo mismo, vamos a pegar, también va a estar a un top de 50, pero entonces debemos calcular el resto y entonces debería estar a 150 píxeles. Vamos a actualizar. Icono, ok, este es icono 3, icono 2, aquí debe ser icono 1 y son 150 píxeles. Me confundí, pensé que venía bajando y estamos trabajando el 3, 2, 1. Vamos a guardar los cambios, actualizamos y listo. Ahí tenemos nuestros tres iconos ubicados conforme teníamos acá nuestra maquetación. Hemos terminado la parte superior, la parte del header. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a modificar el nav. Para el nav debemos tener en cuenta también el ancho que le hemos establecido a nuestra página web. Vamos a ubicarnos aquí dentro del nav en el código de HTML. Vamos entonces a agregar el código que nos haría falta para el nav. Recuerden que yo les había dicho en unas clases anteriores que lo que nos componía el menú eran unas listas desordenadas que simplemente no tenían el icono o la viñeta que se escribe cuando hacemos una lista. Eso lo logramos entonces con este pedacito de código que tenemos arriba, que eran las reglas generales para nuestra página web. Vamos a ubicarnos entonces donde tenemos el archivo HTML y dentro del nav vamos a agregar unas listas. Las listas comienzan con UL y cada elemento de la lista es un LI. Perdón, me equivoqué, es un LI. LI tiene icono de apertura, tiene etiqueta de apertura y no de cierre. Sin embargo, a mí me gusta escribirla de cierre. Digamos que nos organiza el trabajo y sabemos dónde empezamos y terminamos algo más. Entonces vamos a agregar varios elementos a nuestra lista. A esta lista vamos a decirle que va a pertenecer a una clase que se va a llamar botones, porque finalmente eso es lo que van a terminar siendo. Cada uno va a ser un botón. Recordemos que nos estamos refiriendo a cada una de estas divisiones que tiene el nav. Entonces cada uno es un botón. Vamos a copiar ese código que va a ser igual para todos. Son 5 divisiones que tenemos. 5, sí. Nos hace falta 1. Listo. Vamos a guardar estos cambios. Si yo actualizo mi página web, pues no hay nada. No le he dicho nada todavía. Simplemente me falta hacer la codificación. Vamos a los estilos. Y entonces en los estilos debo tener en cuenta también el flujo de datos. Aquí terminé icono 1 y comienzo con el código que lo hicimos en la clase anterior del nav. Entonces, como lo que estoy haciendo está dentro del nav,
debemos insertar nuestro código aquí, que es en la parte inferior. Lo primero que vamos a hacer es codificar entonces la clase que llamamos botones. Vamos a abrir y cerrar nuestras llaves y a codificar entonces dentro de ellos. Vamos a utilizar una propiedad que no hemos utilizado hasta ahora, que es float. La propiedad float precisamente lo que hace es dejar flotantes ciertos elementos. Recordemos que estas son elementos de una lista. Cada elemento de la lista va a quedar flotando, y como va a quedar flotando yo le debo decir la dirección. Entonces le voy a decir que comience a flotar desde la derecha, desde la izquierda, perdón. Entonces yo le voy a decir que comience a flotar desde la izquierda. Entonces, recordemos que teníamos 1200 píxeles de tamaño total de ancho total para nuestra página web. Si yo divido 1200 entre 5, eso da 240 píxeles. Si yo lo hago así, no estoy haciendo absolutamente nada porque no le estoy dejando el espacio o la separación que tienen precisamente en el medio cada uno de esos botones. Eso es una separación. Entonces yo debería decirle que tiene un ancho menor. Ese ancho usted puede ir jugando con él hasta que encaje en la página web. Vamos a comenzar probando con 220 píxeles. Luego vamos a decirle que tiene cada uno un margen. Es un margen, solamente la propiedad margin. Y primero va a tener 0 píxeles, que es el margen vertical. Y luego va a tener entonces 2 píxeles, que es el margen horizontal. Recordemos que yo puedo manejar aquí entonces las 4 direcciones, pero si manejo 2 solamente me refiero a vertical y horizontal. Ya les había explicado de eso la clase anterior. Vamos a decirle que el height es de 50 píxeles y que va a tener un background. Vamos a guardar los cambios y actualizar nuestra página web. Y fíjense que ya aquí hay unas divisiones, pero estas divisiones están, no sé, miren, aquí están unas divisiones que no se ven muy bien. Sin embargo, no se están viendo bien porque mi nav tiene un color de fondo que me influye con estas que yo tengo encima. Fíjense, tiene una división, 2, 3, 4 y 5 divisiones y me sobra espacio. Acordemos que yo había quedado comenzar a trabajar desde la izquierda, entonces él comenzó desde aquí, tiene las 5 divisiones pero me sobra espacio. ¿Qué significa esto? Que yo debo agrandar el tamaño de cada uno de los botones. Pero primero, para que se vea mejor, vamos a ir al nav y fíjense que yo aquí entonces agregué un comentario que dice quitar luego. Y es porque este background que teníamos en el nav, que lo agregamos la clase anterior, vamos a quitarlo de ahí. Vamos a guardar los cambios y vamos a actualizar por acá. Y fíjense que como ya no tengo el fondo del nav, ya entonces se ve el fondo de mi página web y es blanco y por eso se ve mucho más. Vamos entonces a aumentar un poco el tamaño de cada uno de los botones. Yo lo tenía en 220. Vamos a probar a 230 a ver si no se nos cambia de línea. Actualizamos y fíjense que no se nos cambió. Vamos a ampliar un poquito más. Vamos a darle 235 a ver qué pasa. Y ya podemos dejarlo en 235. Vemos que no completa aquí del todo, pero no se ve mal. Se puede probar un poquito más, un poquito menos. Vamos a probar con 237 a ver qué pasa. Miren, entonces con 237 se me cambia de línea. Entonces vamos a dejarlo como estaba, 235. Guardo los cambios, actualizo y me va a quedar así. Es probable que a usted se le vea diferente, tenga que utilizar un porcentaje diferente, pero ya sabe cómo hacer precisamente para evitar ese error. Si nos damos cuenta ahora, vienen 3 divisiones que son muy grandes, ¿sí? Vienen 3 divisiones que son muy grandes. En nuestro código HTML, esas divisiones nosotros lo habíamos llamado div id contenedor. Esto ya entonces no tiene las etiquetas esas de HTML5 que están listas para que a través de estrategias SEO sean rastreables o mejor rastreables que otras páginas web. Vamos a utilizar un contenedor genérico, un div, que lo acabamos de llamar contenedor. Ese contenedor tenemos que hacerle 3 divisiones. Vamos entonces a hacer varias cositas con él. Vamos a hacer 2 cositas. Lo primero es codificar el propio contenedor. Ese contenedor debe ir justamente, o el código debe ir justamente debajo de botones. Entonces vamos a agregar aquí
y lo llamamos lo llamamos contenedor. Entonces vamos a llamarlo desde acá, contenedor. Abrimos y cerramos las llaves para codificar. Entonces vamos a comenzar a codificar nuestra siguiente sección de la página web, que vienen siendo estas tres cajas que están aquí. Esas tres cajas, en nuestro código HTML, nosotros les llamamos contenedor. A esas cajas tenemos que hacerle algo. Recordemos que las divisiones siempre las estamos manejando con listas desorganizadas. Lo primero entonces es agregar al código HTML precisamente un código de listas, que es un UL, y necesitamos tres divisiones. Entonces vamos a agregarle 3 LI. Recordemos que me gusta agregar entonces el LI del final. Vamos a dejarlos por aquí. Vamos entonces a dejar hasta aquí el código HTML. Si actualizo, pues no debe pasar nada porque no estoy haciendo nada hasta el momento. Entonces vamos a dejarlo así. Vamos para estilos. En estilos tenemos que precisamente codificar debajo de lo último que hicimos, que fue botones. Recordemos que estamos manejando el flujo de nodos, entonces tenemos que codificar ahí debajo. Vamos a llamar entonces a nuestra etiqueta del ID, que fue contenedor precisamente. Vamos a llamar a contenedor y vamos a comenzar a codificarlo. La posición, como la que hemos venido trabajando, es una posición relativa. Vamos a decirle que va a tener un margen. Recordemos que este margen es el que va a estar en medio, y como es más grande, anteriormente habíamos utilizado un margen de 2 píxeles, esta vez vamos a utilizar un margen de 20 píxeles. Este margen debemos tener en cuenta algo: el tamaño de la página web es de 1200, ¿cierto? Como yo tengo tres cajas, estas tres cajas van a tener 20 más 20, 40 más 20, 60. Esos 60 yo debo descontárselos de los 1200 para que él pueda ubicarse de buena forma en la pantalla. Igual usted puede comenzar a jugar con esos números. Entonces vamos a darle un ancho, ya no es de 1200, sino de 1140. Vamos a probar así, a ver cómo nos funciona, cómo nos va. Es de 1140, ya tenemos un margen entonces de 60, de 20, perdón, pero se hace 3 veces, entonces nos llega a 60. Y el height, entonces vamos a manejar lo que es de 180 píxeles, que ya lo teníamos en la clase anterior. Vamos entonces a actualizar los cambios. Vamos a guardar. Es contenedor, no es contenedor. Con razón no me actualizó. Y aquí tenemos entonces el contenedor, simplemente que no le he dado color y por eso no lo vemos. Pero aquí tenemos la división. Vamos a darle un background. Vamos a utilizar este background que tenemos por aquí para verlo una vez. Actualizamos y aquí lo tengo. Fíjense que no le he dicho que se me alinee, entonces por eso está así en ese momento, así como lo tenemos allí. Entonces, para que se alinee tenemos que decirle que el margen es de 20 píxeles, ¿sí? Pero aquí entonces es automático. Vamos a guardar los cambios, actualizamos y ahí lo tenemos. Entonces, si nos damos cuenta, nos está sobrando un poquito hacia los costados, entonces podemos darle un poquito más de ancho, pero vamos a esperar a hacer las divisiones. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacerlo aquí con 1200 y lo vamos a dejar así para que nos quede parejo, y en las divisiones hacemos entonces la respectiva resta de esos píxeles. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a codificar cada una de las listas que acabamos de hacer. Así como acá arriba hicimos para cada icono, tenemos que hacer para cada lista de las que vamos a tratar. Tenemos un contenedor, al lado del contenedor tenemos un UL, y dentro tenemos un contenedor, dentro del contenedor tenemos un UL, y dentro del UL tenemos un LI. Fíjense que de esta forma, no recuerdo si ya la habíamos trabajado, pero es una forma de referirnos específicamente al LI en donde estamos. Le estoy diciendo que estoy en contenedor, luego que viene un UL y luego voy a comenzar a codificar LI. De esa forma,
el código CSS entiende que me refiero a este y no, por ejemplo, a este que está acá arriba, que tiene su propia codificación. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Contenedor UL LI. ¿Qué vamos a tener? Vamos a decirle que va a tener una propiedad float y que vamos a comenzar al igual que la vez pasada desde la izquierda. Float left. Vamos a decirle que cada una de esas divisiones tenemos que darle un ancho. El ancho que le vamos a dar debería ser de 400 píxeles supuestamente, porque 400 por 3 da el 1200 píxeles, que es el ancho total. Pero recuerden que aquí yo voy a manejar un margen, o que estoy manejando un margen. Ese margen debo descontarlo. Entonces, si yo voy a manejar un margen de 20, no puedo hacerlo de esa forma. Entonces debería entonces utilizar 1200 píxeles menos 60, que me quedarían 1140. Entonces ahí sí hago la división entre los tres elementos que están dentro. Cada uno de esos elementos debería entonces medir 180 píxeles de ancho, y de alto pues deberían medir exactamente lo mismo que me mide el contenedor principal. Entonces el height sí es el mismo que el contenedor principal en donde estoy, para no salirme de allí. Vamos a comenzar a darle el margen. Entonces vamos a darle que es un margin de verticalmente 0 píxeles, no necesito que se mueva de ahí, pero horizontalmente habíamos dicho que eran 20 píxeles. Vamos a decirle que es así y vamos a darle un background. Este background vamos a cortarlo de este lugar y lo vamos a pegar acá, para que no nos pase lo mismo que nos pasó anteriormente, que se veía aquí detrás algo. Actualizamos la página y fíjense entonces que tengo las divisiones, pero hay una que se me baja. Significa que debo comenzar a reducir algo. Lo mejor que podemos hacer es reducir el ancho de nuestras cajas contenedoras. Vamos a escribir entonces 375, a ver qué pasa. Todavía no encaja. Vamos a escribir 370, a ver qué pasa. No encaja tampoco. Vamos a probar con 350. Y ya ahí entonces encajaron. Vamos entonces a ir dejando así. Ya tenemos esas tres divisiones. Esto, como les dije, podemos agregarle imágenes y hacerle muchas cositas más. Vamos a mirar entonces nuestra maquetación y nos damos cuenta ya por dónde vamos. Ya hemos hecho esas tres divisiones internas. ¿Qué nos hace falta? Nos vamos a dedicar entonces a esta parte que es llamada sección. Dentro de la sección tenemos que hacer tres divisiones. La división que aparece de este lado, la división central y la división que aparece en la parte derecha. En el código HTML ya nosotros teníamos precisamente esa división creada y era llamada section. Dentro de section deberían ir entonces tres divisiones más. Para esas divisiones vamos a utilizar entonces el código que nos trae HTML5 y vamos a decirle que esto es un aside. Ese aside le voy a llamar a través de un ID que se va a llamar simplemente izquierda, para identificarlo correctamente. Entonces acabo de decirle que esa división es esta que viene aquí, es la división de la parte izquierda. Esa división de la parte izquierda voy a decirle que va a tener un UL dentro, va a tener un UL en la parte interna y vamos a dejarlo ahí en blanco por ahora. Vamos a copiar y pegar este código y entonces este no se va a llamar izquierda, sino que se va a llamar derecha, y también le voy a dejar un UL dentro. En medio de esos dos vamos a utilizar otra etiqueta de las que nos trae HTML5, que es la etiqueta artículo, y vamos a dejar esa en blanco. Entonces en el código HTML agregué el aside que se llama izquierda, el aside que se llama la derecha y el código para el artículo. Entonces hice esta división, esta y esta. Ya las tengo hechas, pero no las he codificado, entonces por eso no las podemos ver. Para comenzar a codificar estas, entonces vamos a irnos al código de estilos y vamos a agregar entonces el código correspondiente. Recordemos que lo último que hicimos fue agregar la etiqueta para el contenedor, el UL y el LI. Tenemos que seguir entonces trabajando allí debajo para seguir con el flujo de nodos. Lo primero que vamos a codificar
es la sección en donde comenzamos a trabajar, que es esta que está aquí arriba. Recordemos que no tenía ningún tipo de código. Entonces, para comenzar a codificar esto que acabamos de hacer, vamos a ir a nuestra hoja de estilos y vamos a comenzar a seguir el flujo de nodos nuevamente. El código de sección ya lo teníamos, fíjense que lo teníamos aquí, y como vamos a trabajar cosas que están dentro de sección, entonces vamos a trabajar ahí debajo para seguir teniendo el flujo de nodos. Lo primero que vamos a codificar, que podemos codificar cualquier cosa realmente, pero en este caso siempre trabajamos en el orden de las manecillas del reloj. Vamos a comenzar a trabajar por la izquierda. Vamos a decirle entonces que vamos a trabajar con el aside, y de una vez sin espacios vamos a trabajar con el que se llama izquierda. Vamos a abrir y cerrar nuestras llaves y vamos entonces a utilizar el código que va aquí adentro. La posición, al igual que todas las que hemos trabajado hasta el momento, es absoluta. Le vamos a decir que va a tener un left de 0 píxeles. Vamos a decirle que va a tener un top de 0 píxeles. Esto lo hago, recuerden, para fijarlo en cierta parte de la página. Recuerden que estoy tratando de fijar esto que está aquí. Si yo estoy diciendo lo que va a ir en el top, es decir, va a ir en la parte superior y en la parte izquierda, y como le dejé en 0, él va a comenzar desde aquí pegado. Por eso entonces establezco left 0 y top 0. Si usted quiere puede ir jugando con esos datos para que vea cómo se va a mover, pero se va a mover al igual que hicimos con la caja donde va a estar el logo al principio. Lo que va a conseguir es moverla dentro del contenedor principal, este que está aquí detrás, que se llama section. Entonces el left lo vamos a dejar en 0, el top lo vamos a dejar en 0 y vamos a darle un ancho. Recordemos que nuestra sección tiene un ancho de 1200 píxeles. Vamos a decirle que va a tener el aside izquierda va a tener un ancho entonces en este caso de 200 píxeles. No lo va a ocupar todo, fíjense que en nuestra maqueta ocupa una parte, no todo. Entonces vamos a decirle que 200 píxeles. ¿Y cuál es el alto? Pues el alto es el mismo de la sección para que no quede diferente o se nos salga. Entonces si el alto de la sección era 450, el alto de la site en ese momento es 450 para que quede exactamente desde aquí hasta aquí debajo. Entonces son 450 píxeles y vamos a darle entonces un background, y el background que vamos a darle para que se nos vea, al igual que todos los que hemos utilizado, vamos a utilizar ese. Vamos a guardar los cambios, vamos a irnos a nuestra página, actualizo y bueno, debo tener un error. Ok, aquí no escribí lo que debía hacer, que era el which, sino que escribí without. Entonces vamos a utilizar la propiedad correcta, que es which, que son 200 píxeles. Ahora sí guardo los cambios, actualizo por acá y aquí tenemos entonces mi primera división, que es la parte izquierda. Vamos a codificar ahora la parte derecha. Vamos a dejar la del centro hacia el final. Vamos a copiar todo ese código, vamos a pegarlo por aquí y recordemos que esto se llama derecha. Para la parte derecha también la posición va a ser absoluta, va a tener left 0. No, aquí ya no es el left, aquí es la otra parte, que es la parte derecha. Entonces es right. Y vamos a dejarle en el top, sí. Vamos a decirle que el ancho es de 200 píxeles. No, vamos a decirle sí, que es de 200 píxeles. El alto también es de 450 y es el mismo color de fondo. Lo único que cambiamos fue entonces aquí la posición en donde va a estar ubicada. Actualizo, entonces fíjense que ya aquí tengo mi segunda división. Nos falta una en el medio, al parecer la tenemos, pero no. Recordemos que este es el fondo que teníamos de nuestra sección. Si queremos vamos a borrar este fondo que tenemos aquí de sección, vamos a guardar los cambios, actualizamos y fíjense que seguimos teniéndolo en blanco. Entonces tenemos que agregar esta caja precisamente con un color para esa caja. Entonces en medio de izquierda y de derecha viene algo para seguir con el flujo de nodos. Entonces ese algo que viene ahí es el artículo. Vamos entonces a codificarlo.
La posición, al igual que todo lo que hemos utilizado en el día de hoy, es absoluta. Vamos a decirle al artículo que va a estar ubicado el left desde la izquierda. ¿Cuánta posición va a estar ubicada desde la izquierda? Recordemos que este panel que yo acabo de agregar tiene 200 píxeles. Ahí debe comenzar entonces mi artículo. Entonces va a estar ubicado a 200 píxeles. ¿Va a estar pegado arriba? Sí. Entonces el top debe ir en 0 píxeles. ¿Qué ancho va a tener? Recordemos que tenemos 1200. Entonces el ancho que debería tener ahora es de 800 píxeles. Porque tendríamos 200 del anterior, de la izquierda, 200 de la derecha, 400 y 800 por acá. Entonces serían 800 píxeles. Y el alto que va a tener, pues obviamente tiene que ser el mismo alto que hemos venido manejando, que es de 450 píxeles. Vamos a darle un background, y este background, a pesar de que va a ser muy parecido, vamos a diferenciarlo un poco. Vamos a utilizar un 444 para que se vea. Vamos a actualizar y fíjense entonces que aquí tengo en el medio codificada mi división, que es llamada artículo. Entonces fíjense por dónde vamos. Ya hemos avanzado muchísimo. Agregamos todas las divisiones de la página web, que comenzó siendo una página web plana, y ahora entonces le agregamos muchas cosas más. Vamos a dejar esta práctica hasta el momento. Vamos a ir guardando todos estos cambios. Recuerde que tiene que enviarme todos estos cambios hechos a la plataforma. Es probable que sigamos o que tengamos una sesión de clases más, entonces vamos a guardar este documento, que lo vamos a utilizar. Si no lo utilizamos entonces en lo que nos queda del año, vamos a comenzar a utilizarlo el próximo año, así que les recomiendo que lo guarden. Entonces, muchachos, vamos a dejar la práctica hasta aquí. Envíenme el desarrollo de todo a la plataforma y nos vemos en una nueva sesión de clases.